Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakeluseus Induseus y Samael Joat Badorweor. Hoy, en voz de nuestro querido maestro Edón Dagón, a quien le doy la más cordial bien llegada y le pido el bien de su saludo. Adelante, maestro, con su saludo. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor tengan todos los presentes. Los que están en estos momentos en esta sala y los que a un futuro oirán estas disertaciones. Bien llegados. Gratísimo, maestro, pues para dar inicio como corresponde, vamos a elevar a nuestro gran hacedor una plegaria. En runa Peticel, amantísimo Dios, creador de todo cuanto existe, existió y existirá, te damos gratísimas por el sacro don de la vida, de la salud, de la felicidad, de la abundancia. Te pedimos, Señor, seas luz en nuestra viteria, abras nuestras entendederas para hacer carne y sangre estas sacras enseñanzas, traídos a esta gea por estos tiempos, por tus enviados. Lo pedimos y lo agradecemos por el Cristo, el gran Kabir, Aum Om Sea, por Jehová, por Kelium y por Aum Om Sea. Adelante, querido maestro, con su clase. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud tengan todos los presentes. Bien llegados a este chat de tu sacra sexualidad. Estamos con un tema muy interesante que se llama el Samadhi, que es la plenitud en Dios. En las clases anteriores, pues habíamos empezado con explicando qué era, ¿no? Es cuando uno se encuentra lleno de esa presencia de Dios. Y indudablemente, pues es menester empezar a decir cómo se llena, cuál es, porque no es solamente decir se llama Dios y ya, no. Es todo un proceso de acciones, de actividades en nuestro diario vivir. La diferencia que existe entre los conceptos de religión que tiene el mundo y la disciplina de buscar a Dios está en esto. La gente se mete unas creencias en la cabeza y para ellos, pues esa es la verdad y la de los demás no lo es. Y peor aún, muchos matan en nombre de esa supuesta verdad, pero en realidad están totalmente lejos de Dios. Totalmente. Entonces, ese Samadhi que estamos hablando es una forma de medir, si se quiere, también ese Samadhi tiene medida, de medir el estado de acercacierto, de acercarse uno o de estar alejado de ese Dios. En ese Samadhi, hablamos en clase anteriores, cuando una persona está lejos de Dios, sufre un vacío, una soledad que no se llena con nada. Absolutamente con nada se llena esa soledad. Y eso es muy delicado. Miren que la enfermedad del mundo se llama esa gran verdadera epidemia o pandemia, más bien,
se llama depresión. Depresión. Un vacío. Cuando se empieza a tener a uno Dios dentro, en el momento en que se empieza a tener a Dios dentro, se empieza entonces a ser pleno, a tener esa plenitud, a ser pleno verdaderamente. Y ese es el termómetro. Una criatura, decía el maestro Samael Aumbeor, puede estar en la más profunda mazmorra, pero si tiene a Dios dentro, es feliz. Es feliz. Empezamos hablando de cómo ir alcanzando ese Samadhi. En ese Samadhi, lo primero que uno tiene una primera acción es buscar estar uno conectado justamente con la divinidad. Conectarse con sus seres. Es un primer paso. Es un primer paso. Conectarse con su real ser, buscando que ese real ser sea el que le guíe sus pasos. El que guíe sus pasos, su caminar, su actuar, su pensar, su sentir. Eso es clave. Cuando uno se alinea con Dios, y ahora comencemos a mirar qué acciones nos llevan hacia ese Samadhi. Una primera acción que nos lleva, lo explicamos aquí en la clase anterior, que en el ambiente existe una vibración. Los tattvas, todo es tattvas, todos son tattvas, sean vibraciones. Apaste, Prithvi, Tejas, Vayu, Akash. Y hay un tattva que se llama Samadhi. Ese tattva vibra 2 horas antes del amanecer. O sea que el ambiente está impregnado de justamente la presencia de Dios. Y el solo respirar ese aire del amanecer, el solo conectarse con ese amanecer, nos trae, nos llena de esa plenitud, de esencia. Entonces, una primera condición fundamental, ojalá, es buscar ganar la buena costumbre de recibir el pralá de la manada. Eso lo explicamos la clase anterior y en clases anteriores. Decíamos que por eso el pueblo hebreo duró 40 años, el que era prospecto para ser el pueblo de Dios. Parte de la liberación de llegar a la tierra prometida duró 40 años, recibiendo el pralá. Porque a esa hora era que se encontraba el maná y si no se recogía, si no se comía, si no se recogía a esa hora, ya no servía, no se podía acumular para otro día. O sea que el que quisiera comer tenía que madrugar.
tenía que madrugar. Bueno, entonces ahí tenemos una primera forma de llenarse de ese samadhi. Hay una práctica, aquí hemos hablado de abrazar un árbol. Hay una práctica que ayuda a curar una multiplicidad de enfermedades. Bueno, hemos hablado también, se ha entregado la runa de la felicidad, que a esa es especial. Y la práctica que hoy quiero mostrarles, uno se para frente a un bosquecito o una vegetación, más por ende, si quieren elegir un árbol en especial, pues lo hacen, se paran en la puntita de los pies, juntando talones, inhalan, sonriendo, y van recogiendo, se conectan con el árbol, se pide al intercesor elemental nuestro. Ya sabemos que el intercesor elemental es parte de nuestro real ser, que se conecte con el elemental de ese árbol. Y uno comienza a respirar y a traer hacia sí, inhalando por la nariz, llenándonos de la energía de ese árbol, y exhala uno las suciedades. De esta manera, esta es una forma, digamos, legal de energetizarse uno, de alicertarse con el pralá que emana la naturaleza. Por ejemplo, una persona que se sienta como débil, como que le faltan fuerzas, berraquera para el combate, puede hacerlo frente a un árbol de naranjo, y mejor aún frente a un árbol de limón. Gente que tenga exiges con los tejidos del cuerpo, puede hacerlo con un mandarino. El que tenga muchas dudas, que sienta como que el mundo lo jala, hágalo frente a un almendro o frente a un papayo o frente a un olivo también. En general, todas las plantas, todos los arbolitos tienen grandes bondades. Una palmera, por ejemplo, tiene la bondad de potencializarle a uno el poder de reflexión, la sabiduría. Por eso los primeros discípulos de Cristo, uno de los símbolos que ellos tenían era una palmera, que significaba crecer en silencio. Crecer en silencio. Así se iba estatuyendo una forma de estar conectados con Dios. Esta práctica que les estoy diciendo es magnífica porque uno se va compenetrando con la naturaleza. Paralelo a eso, siempre hay que desarrollar el don del agradecimiento. Es fundamental para poder uno estar en un samadhi, estar en una reconciliación con Dios, vivir en un permanente agradecimiento, aún por las aparentes cosas adversas que pudieran ocurrir en la existencia. Uno tiene que buscar, o uno le quito la palabra tiene, pongámosla, uno debiera buscar dentro de ella las oportunidades que están
inmersas en ellas. Están inmersas. Entonces, cuando uno se mete y a todo le busca el lado positivo, desarrolla un don. Es el don de descubrir las oportunidades. Hace algunos años, ya hace ratito, el tiempo pasa muy rápido. De pronto, los que tengan más de 40 años se acordarán de una serie en televisión que se llamaba MacGyver, que era un personaje con una capacidad de descubrir oportunidades. Él estaba en un desierto y de allí con tal o X o Z hoja sacaba agua. Fabricaba lo que fuera con lo que tenía alrededor. Pues yo les cuento una cosa. Hay una oracel que yo se las voy a hacer llegar. Si están interesaditos para potencializar ese poder dentro de nosotros, de descubrir las oportunidades. Pero la base para vivir así es ser agradecido. Ser agradecido. Cuando uno comienza a agradecer, por eso la primera oracel del día, yo la hago, la aprendí por allá de un libro de Ogmandino que dice, saludaré hoy este día con amor en mi corazón. Agradezco por estar vivo y agradece uno. Agradece por todas las cosas. En el diario vivir, uno debe agradecer. Si uno mira cieguitos alrededor, y agradece a Dios que tiene, tal vez sin merecerlo, la luz de los ojitos, el don de caminar, el don de hablar, el don de ver, el poder de comer, el don de comer. Personas que han sufrido tanto, cosas tan sencillas como es poder sentarse. Cuántos músculos trabajan, todo el aparato de nuestro cuerpo para hacer un movimiento que para nosotros es sencillo. Pero los hombres que han hecho un robot se han dado cuenta que son muchas las acciones que uno tiene que introyectar en un aparato de esos. Todos los dones, los milagros de la vida, uno aprender a conectarse y a ser agradecido. Cuando uno aprende a ser agradecido, créanme que uno va ganando un deseo de Dios. Y ese deseo de Dios, entre más crece, más va creándole a uno un rechazo a la inclinación al mal, a los malos caminos. Es como el dinero, ¿no? Es algo curioso. Hay una canción mexicana una ranchera que dice por allá, al que trae caballo le regalan la silla. Y es que así es. Si uno comienza a agradecer por las cosas, a valorar lo que recibe, uno entra en un estado como de plenitud. Es una forma de ingresar esos niveles de samadhi,
y se comienza a llenar. Y uno, en la medida que va sacando el reniegue de la existencia, está empezando a conocer la plenitud de su vida, la plenitud. Y esa plenitud le va haciendo que uno vaya separándose. De alguna forma, internamente va uno creando un deseo al rechazo de esos caminos de perfección. Ser agradecido. Ser agradecido. Bien. Cuando se es agradecido, eso les cuento, al principio es difícil. Es difícil. Pero propónganselo. Vayan sacando de su lenguaje toda queja. Ay, porque a mí, ay, pobrecito yo. Vamos a ir transformando y cuando algo le pase a uno, hacer el esfuerzo de mirar qué lección hay dentro. ¿Qué lección viene? Eso va haciendo, cuando uno es agradecido, que le lleguen cada vez más dones, más dones, más dones, muchos más. Cuando vean a su mercedes que a otro ser le está llegando bondades que su mercedes han anhelado y que no les ha llegado, busquen cambiar la envidia por admiración suprema. Si el esfuerzo, si el oleaje de esa envidia es muy grande, arrodíllese ante Dios y diga: Señor, concédeme poder transformar esta envidia en admiración suprema. Admirar de mi hermano los dones que él tiene para haber sido merecedor a esas bondades. Y sientan cómo esa envidia que hay dentro, la energía del amor y de la sabiduría de Dios, de sus seres, de nuestros maestros, la energía de Samael, la energía de Kelión, los va transformando en admiración supremo. Aquí quiero explicar algo que es muy importante. Hay palabras que la gente las usa y ni sabe su significado. La palabra admirable y la palabra venerable. Venerable y admirable. ¿Quién admira a uno? Uno admira a alguien, un arte que él tenga, una habilidad, un don que esa persona tenga. Es admirable. Y uno se complace. Cuando uno admira a alguien, se complace verle esa habilidad en esa persona. Porque de alguna manera esa persona para uno es una inspiración. Pongamos un ejemplo. Yo, en mi caso, admiro de una forma impresionante. Admiro a
los grandes vitevíticos de la historia y a los grandes físicos. Yo admiro a Pitágoras, admiro al gran Hamilton, admiro a Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas. Son matemáticos que de alguna forma lograron conectarse con el mundo causal y traer a esta tridimensión esta explicación del cosmos en fórmulas de vitevíticas. Esos seres, uno como que lo inspira, se inspira. Admiro a un Albert Einstein, cómo él se lograba meter en un rayo de luz y traer la sabiduría de ese rayo. Y de ahí salió la teoría de la relatividad que él trajo. Eso es admirable. Y uno como que se siente que esa energía, uno se va compenetrando con esa energía. Eso es una forma de admiración suprema. Vuestra mercedes, cada uno de sus mercedes, es posible que tengan seres que admiran enormemente, que les produce de alguna forma un éxtasis oírlos. Seres con una sabiduría en algún arte o en alguna ciencia o en algo. Eso es admiración. Cuando se crea la admiración, se van produciendo lazos en los cuales fluye lo positivo de ese ser hacia el que admira. Por ejemplo, oír uno a Chopin, las obras de Chopin son hermosísimas. Y esa admiración, uno se mete en esa música. Es increíble cómo iba conectando esas formas musicales. Es como si estuviera leyendo la música de las esferas y la hubiera tridimensionalizado. Lo mismo que hizo Schubert, que hizo Beethoven, que hizo el gran Mozart. Eso produce admiración y a uno lo conecta, lo va conectando. Y de alguna manera uno como que esos seres empiezan a proyectarse dentro de uno su sabiduría, su habilidad. Cosa es diferente al envidioso. El envidioso cierra puertas y activa la parte negativa como la sombra de eso. Y al activar esa sombra, la persona que es envidiosa comienza a llenarse de la energía negativa del envidiado, de la energía negativa. Por eso es absolutamente importante desarrollar la habilidad de la admiración suprema. Lo primero que debe hacer uno es con el verbo también. Señor. Por ejemplo, alguien que no tenga bienes y de pronto vea a otro ser que según él no tiene las cualidades o las cosas que él tenía, pero a ese sí, en lugar de llenarse de envidia, bueno, de pronto inicialmente sea inevitable que reciba esos hábitos de envidia, pero si aplica el Tao, vamos a cambiar esa envidia en admiración suprema. Empiecen a usar el verbo. ¿Cómo usar el verbo? Señor, gratísimas por tener este libro abierto.
de la habilidad de cómo conseguir dinero limpio, abundancia limpia. Permíteme, Señor, aprender de ese ser para que en mí se desarrollen esos dones, siempre y cuando sean del agrado ante tus ojos. ¿Ven? Así se empieza uno a crear esos linderos de admiración suprema, esas habilidades, esas grandes habilidades. Pero aprendamos a admirar lo que está alineado con Dios, porque puede haber una admiración que no es admiración suprema. Por ejemplo, pongamos un ejemplo ahora. He oído una música decadente, pero totalmente decadente, la del Bad Bunny. Y hay gente que puede que lo admire mucho y quiera parecerse a él. Pero el querer parecerse a una criatura como esas es una forma de entrar en una involución, porque es una resonancia negativa. La forma superior de la admiración suprema se llama la veneración. ¿Qué es venerable? Vamos a explicarlo. Venerable es cuando alguien resuena completamente. Por eso tengan cuidado de usar la palabra venerable, porque no la usan de una forma ignorante, la mayoría. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Y vamos a preguntarlo. En la sala, ¿de casualidad está Fukigensi por ahí? No. No está. Bueno, voy a hablar de otro ser. Una criatura cuyo simbre vamos a hablar, por ejemplo, de un maestro, el maestro Eliseus. Eliseus es un profeta que figura incluso en la Biblia, un gran maestro, un gran ser. Él es un venerable maestro, pero su personalidad, César Izquierdo, no es venerable. Es la personalidad aquí tridimensionalizada. Es muy diferente. El maestro sí es venerable. Es que la forma superior de la admiración suprema es la veneración, en la cual uno se compenetra con la energía que está manifestándose y esa se puede manifestar en el ser, en uno. De hecho, una recomendación que les hago y que les he hecho muchas veces es uno buscar conectarse con nuestros maestros, con el maestro Kelion, con el maestro Samael, y que sean ellos, junto con nuestro ser, los que nos enseñen, los que guíen nuestro camino. Eso es una forma de aprovechar esa venerabilidad de esos seres por su gran sabiduría. De alguna manera nos vamos convirtiendo en un porcentaje de bodhisattvas de ellos. Se van a dar cuenta de pronto que resultan enseñando sus mercedes o aplicando cosas que más luego de pronto oyen la voz de ellos y en una emisora dicen, pero es lo mismo enseñado
Lo mismo que están enseñando los maestros, su merced, lo lograron receptuar, porque hay una conexel con ellos. Esa es una forma de establecer unas líneas de conexel. Entonces, la forma superior de la admiracel suprema es la veneracel. Por eso tengan cuidado cuando usen la palabra venerable. A las personalidades físicas no se les dice venerable, respetable o lo que quieran, pero no venerable. Bueno, pero la conferencia estamos hablando del Shamadhi. El Shamadhi, entonces, en este primer punto, haciendo una síntesis hasta lo que llevamos, lo primero es receptuar esa energía, conectarnos con Dios, potencializar el agradecimiento de forma permanente, estar conectados, sintiendo que permanentemente estamos recibiendo esa energía divina, conectados con nuestros seres y, si se quiere, conectados con nuestros maestros para que sean ellos los que guíen nuestros pasos. Yo, por ejemplo, tengo una práctica que cuando tengo una duda sobre algo, yo invoco al maestro Kelion y ahora que está el maestro Samael al altargue, lo hago con él o con el Elohim Miguel y los ubico al frente. Los sitúo al frente y les pregunto. Y en la medida que uno no viole su conciencia, en la medida que uno de una forma sincera no viole su conciencia, ellos se van comunicando con uno y le van hablando en esas líneas etéricas. Es sorprendente. Es sorprendente. Licencia, maestro, ¿puede redecir la práctica? La última es que he entregado varias. ¿Cuál de ellas? Sí, la última. Vuestra mercedes, en la medida que pues uno dentro de los seres que cuando uno es bueno, uno conectarse con sus seres. Voy a dar la más completa. Cuando aquí varias veces hemos hablado de mirarse uno al lado derecho en un espejo e invocar los seres. Invocar los seres. En vuestras acrógesis matutina, invoquen sus seres, pero también invoquen al Crestos Samael, al Crestos Miguel y a la energía Keliun. Todo esto, al invocarlo, comienza uno a resonar con esas energías. Ese es el proceso de lo que llamamos venerable, porque esas energías comienzan a resonar en uno, a vibrar en uno. Comienzan a vibrar dentro de uno. Entonces uno se empieza también a keliumnizar, a samaelizar. Cuando uno está buscando obrar de esa manera, luchando, esforzándose al máximo por no violar conciencia, por estar agradecido con la divinidad, por agradecer siempre. Si surgen cosas que le pueden llegar a confusión o que no entiende uno ubica a los maestros al frente, visualiza, baja de frecuencias. Después ya no necesita uno bajar de frecuencias, sino ahí mismo. Pero puede uno bajar de frecuencias, hacer un oracel y visualizar al maestro Samael y al maestro Kelion o a los dos. Y uno les pregunta por la situación que uno quiere. Y ellos le responden. Yo les cuento,
A mí me ha dado muchos resultados positivos. El último resultado, que la verdad a mí me sorprendió, cuando apareció la supuesta invasión de Rusia a Ucrania. Yo le pregunté al maestro Samael. Yo le pregunté. Y él me hizo una explicación. Y libre o sorpresa, que el sábado él grabó un audio que oímos el lunes aquí en este chat y que yo lo puse ahí, con la misma contesta que él me había dado. O sea, para mí fue un agrado que en lo etérico él me dijo algo que luego, ya por las vías aquí tridimensionales, él las confirmó. Y se han resuelto cosas así. Muchas cosas de los plagiadores que aparentemente no se entendían. Uno, si lucha por estar conectados con los seres, con los maestros, buscando la obediencia consciente, a uno le explican con lujo de detalles. Pero lo importante es también buscar la obediencia consciente, de la cual ya hemos hablado, pero es posible que tengamos que volver a hablar. Bien. Entonces, estas son técnicas para ir encontrando, estando en ese samadhi permanente, porque uno tiene que desarrollar ese principio de conexión con Dios, de estar uno conectado permanentemente, de forma permanente. Muy bien. Entonces, ya hablamos de esa primera forma. Un siguiente paso es la mutación de la energía. Es indudable que quien pierde la energía, quien fornica, sea no solo con el derrame de la energía, sino con un desequilibrio emocional, adrenalínico, ahí se aleja de Dios. Se descarga. Y eso no tiene formas, no es positivo. Por eso es fundamental para uno avanzar hacia ese samadhi divino, ese samadhi, desarrollar la mutacel de la energía. Recuerden que es un éxtasis. Estoy hablando por ahora como soltero. Mutar, mutar, mutar y mutar. Eso es base para formar alma. Aquí en clases del Heliocrón pasado hablamos de qué cosas engordaban el alma y qué debilitaba el alma. Lo que aumenta el tamaño del alma, eso nos acerca a Dios y nos acerca a ese samadhi. Lo que mata el alma va destruyendo esa conexión, va rompiendo ese puente con la divinidad. Y es que en la medida que se ausiertan esas conexiones con Dios, los almacenes de la sabiduría penetran en nos y nos van llenando, nos van inundando de esa sabiduría. Y como que las puertas del saber se abren y ve uno cada vez con más claridad las cosas. En la medida que se vio la conciencia, se van cerrando esas puertas y aparece la confusión. Bueno, en un siguiente paso para encontrar el samadhi, en esa formación de alma,
es la darvidad. La práctica de la darvidad, el ser generoso. Y es que el ser generoso no solamente es dar por ahí a un pobre que encuentre, que no es que te estoy diciendo que que no vayan a darle al pobre, no, eso está muy bien. Pero uno debe crear un cielo alrededor. Un cielo alrededor. Buscar que nuestro paso por el sendero de la vida, a los seres que se acerquen a nuestra existencia, recojan algo para sus vidas o recojan mucho. Ser como los árboles frondosos, donde las aves de los cielos y los activienes de la tierra se juntan bajo sus ramas y en sus ramas para recibir refugio. Nadie es tan pobre que no tenga nada para ofrendar u ofrecer, ni nadie es tan rico que no necesite nada de los demás. Una sonrisa, una palabra de aliento, una ayuda, por simple que sea, puede cambiar la vida de una criatura para siempre. Para siempre. Y de miles de criaturas. Recuerden eso. O una palabra también puede dañar a muchos. Cuiden cada criatura que llega a vuestra existencia como un tesoro. Si hay que hacer una reflexión, se les ayuda a hacer. Pero siempre buscando la sabiduría, no buscando el escarnio, ni el rasgue, no. Buscando la sabiduría. Hay que proponernos aquí y ahora hacer alrededor nuestro un cielo, una energía positiva que irradia alrededor, que aún la gente sin saberlo sienta paz. Decía el Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y nos tenemos que ser un instrucierto de su paz. Un instrucierto de esa paz. Bien. Ahí en ese punto es absolutamente importante que ya nos empecemos a despojar de los odios, que ya iremos hablando de eso también. En las clases del lunes, que esta vez se interrumpió porque estuvimos hablando de geopolítica, pero el lunes volvemos a tomarlo. Lo del perdón, y mitos y realidades, cómo despojarnos de odios y cómo despojarnos de todas estas cosas. Porque es clave. Alguien que tenga en su corazón rencillas, resentimientos, deseos de venganza, odios, no puede encontrar el Samadhi. No lo puede encontrar. Tiene uno que estar en paz con Dios y con la humanidad. 50. El que sea ladrón, póngase en paz y deje de robar. Porque un ratero, un ladrón, nunca podrá alcanzar el Samadhi. Nunca lo podrá alcanzar. Tenemos que romper con los barras para poder volver a encontrar los caminos de Dios. Bueno, hay más, pero entonces siento que aquí debo hacer un alto para oír las preguntas que vuestras mercedes tengan, porque el Samadhi tenemos otros frentes que tenemos que ver.
Bueno, Bueno, voy lo a mismo, maestro. empacar uno. Buen día, Sí, maestro. adelante. Venerable. Maestro, Buen día. ¿por qué buen día, maestro? Maestro, cuando nos dieron el simbre, nos pusieron venerable ser. ¿Eso qué significa? Gratísimas, maestro. Eso, venerable ser, por ejemplo. ¿Cómo es el simbre tuyo? Salasquida. ¿Con T o con D? ¿Dalasquida? No, Salasquida con D. Escríbamelo en el chat. ¿Salas o Dalas? Salasquida. No, Salasquida. Maestro, es que yo no puedo porque de aquí salir porque yo quiero escribirle, pero no. O sea, en eso fallo porque recién me Bueno, ofrendaron un teléfono y Salas, tengo que aprender. Salasquida. Ida Mira, con, sí, con K-I-D-A. Salasquida. Ujú. Salasquida. Es una energía. La Salasquida. A ver, dígamelo 7 veces, por favor. Salasquida. Dígalo 7 veces. Salasquida, 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 Salasquida. Bien. La energía de Salasquidas. La S inicial es una S de fuego que se asciende. Es la energía del fuego serpentino que asciende hacia Dios. Alas son alas de libertad. El ki es el equilibrio que da. Ida es lo mismo que Ida, que es el canal. Uno de los 2 canales por los cuales asciende la energía. La energía vuestra es una energía que labora en estas regiones del cosmos para ayudar a elevar la energía seminal o la energía genética, subirla a los mejores, a los lugares superiores del cosmos, hacer que la energía ascienda. Y es la energía que es la izquierda, que es una de los polos que está asociado con el yin dentro de las polaridades del Tao, el yin y el yang. La energía tuya activa la fuerza del yin. Es una energía alta, inti, femenina, muy positiva en ese sentido. Entonces, cuando se dice venerable ser, un ser venerable es un ser que esa energía, esa energía es una energía que ojalá los humanos la tuvieran, los seres la tuvieran, porque al tenerla dentro se activa de forma positiva eso hacia arriba. Los demonios son abominables. Solo cuando ya se tornan otra vez en ángeles, vuelven a ser venerables. ¿Ven? Por ejemplo, un demonio terrible, Algol, que es el del alcohol y el del fútbol, es abominable, porque no queremos esa vibración dentro de nosotros. El demonio tatú, que es el demonio de los tatuajes y las laceraciones en el cuerpo, es abominable, porque no queremos ese demonio, la energía de ese demonio dentro de nosotros. ¿Ya? El demonio Cor, entendiendo que hay una parte de Cor que se quedó en los cielos, pero estamos hablando de la parte que cayó. Por ahora es abominable, porque es un demonio que induce a la mala música, a los colores psicodélicos locos y que producen locura y desequilibrio. Es un demonio abominable. Pero los seres que son venerables son energías que si las potencializamos dentro de nos, son una fuerza que nos acerca a Dios. Entendamos que los seres no son la personalidad de una criatura, son parte de Dios.
es una fraxel de Dios, de ese gran océano llamado Dios, una gotita que conforma ese gran océano. ¿Ven? Entonces, esa energía de Salaskida no solo está en tu cuerpo, tú eres el Bodhisattva, pero esa energía vibra en todos los mortales, en todos los seres que hay acá, y aún los inmortales. Por ejemplo, te hablo en este caso de una energía que está conmigo, la energía de Dagón, que hasta hace no mucho tiempo era un demonio, pero ya, bendito Dios, dejó de serlo. Y la vibracel de él da en el gón de las conciencias de las personas y activa la gónada, en las gónadas la proaxel, nueva genética. Por eso vuestras mercedes, cuando oyen que mis clases, siempre estoy hablando de reprogramar genes y de hablar de la conciencia, de la no violación y de activar la conciencia en Dios. Es una energía que de alguna forma vuestras mercedes, cuando aplican lo que estamos enseñando, está potencializándole en sus mercedes ello. Cuando vuestras mercedes oyen al maestro Samael o al Bator Beor y procuran con sus enseñanzas, están de alguna forma samaelizándose y se están keliumnizando. Bajo tierra. A ver, esta otra. Mira, entre esta raíz. Y se están silenciando, se están keliumnizando. Esa es la contesta a vuestra merced. Bueno. Gratísimas, maestro. Muy bien. Venerable maestro. Sí, dime. Habla Yosbilín. Buen día, buen dinero, buena salud a todos los integrantes del grupo. Gratísima, maestro. Maestro, yo pregunté a los seres de luz si me licenciaban a ofrendar una cosita chiquita, que es grande. Su merced me dirá si lo puedo hacer. Hablando del sí, perdón. Vamos a hacer una cosita. Dígame. Vamos a oírle las preguntitas, unas 2 o 3, y luego entras y ofrendas lo que quieres ofrendar. ¿Te parece? Gracias, maestro. Claro que sí, con todo el gusto. Licencia, maestro. Sí, adelante, Guaraldarcia. Hay un escrito en el chat que habla de que van a colocar unos audios del maestro a seguir de las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Me parece que es a las 10. Ya va, le voy a confirmar. El escrito que está en el chat dice así. Sí, sí. Listo, la hora, listo. Entonces, Yosbilín, entre ya a explicar las prácticas, si nos toca. Le digo, maestro, formamos que han ingresado 4 audios del venerable maestro Samael Joao Bator Beor, los cuales contienen doctrina, medicina, artes marciales muy especiales, para que no se pierdan de oírlos. Estaremos sonándolos a las 9 de la mañana, después del citiciero, por todas las emisoras. O sea que es Hoy. ahorita, maestro. Sí, ya, Bueno, ya queda, ya hacemos esto y entramos. Sí, hacemos esto y esté alguien pendiente de la emisora para que la ubique aquí mismo en el chat y lo vayamos oyendo. Por Bien. favor. Bueno, la práctica es esta. Pongan atención. Todo en el universo son códigos. Nosotros en el universo también somos códigos. Las emociones también son códigos. Entonces, ya les había explicado, para nosotros limpiarnos y sacar las cosas que no nos sirven de nuestro subconsciente, mal llamado así, hacemos un movimiento voluntario. Podemos mover los dedos de la mano y con eso engañamos al guardián del subconsciente para entrar al subconsciente a extraer lo que no queremos tener. Decimos así, aplicando protocolo o aplicando código, número, osímero,
44, aplicando código 44 para remover, disolver, desalojar, decodificar de forma rápida, fácil, gozosa, gloriosa, armónica, amorosa y perfecta todos los resentimientos y parásitos astrales que estén en, y dicen el nombre de la persona o el nombre. Los simbres, los seres son limpios y puros, y más no la porcel terrenal de las criaturas. Si lo quieren completar, pueden decir todos los resentimientos que tenga desde mi primer día, de mi primera existencia o Magda, hasta el instante presente. Y siguen moviendo los dedos. Poco a poco van a ver cómo ellos reaccionan y ellos le dicen cuándo parar. Hasta aquí la práctica, venerable maestro. Gratísimas por licenciarme a ofrendarla. Muy interesante, muy interesante. Dios me la bendiga. Gratísimas. ¿Alguien tiene la emisora y si sabe si ya ha entrado el maestro? Está por comenzar. Ya está entrando el maestro Huergas Agüedero. Bueno, entonces, su merced dirán, vamos a oír oigamos otra preguntita que tengan y cerramos para que podamos pasar a oír los audios. Adelante, otro ser que tenga alguna preguntita. Gratísima maestra Yodvilín. Muy interesante. Muchas gratísimas. Gratitud a sus mercedes y que sea para vuestro provecho. Bendito sean. Bueno. Bien, ¿alguien que tenga prácticas? ¿Alguna pregunta? O si no, pues para no hacerle competencia al maestro, podemos hoy dejar aquí la conferencia, la clase, y continuamos la semana entrante. Ojalá lo más puntuales posible. Bien. Si alguien quiere preguntar o si no, hasta ahí. Bueno, entonces vamos a hacer un oracel. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, en este bendito día. Gratísimas por haber concedido a estos tus hijos una luz en el sendero para abrir los caminos que nos conducen hacia ti, Señor, y remover los escombros de la duda, de las infelicidades y de las implenitudes. Concédenos, Señor, que cada instante de nuestra vida seamos mejores y mejores y mejores ante vuestros ojos. Por el Cristo lo pedimos. Aum sea. Bueno, benditos sean. Vamos por respeto a nuestro maestro y vamos a oír esos audios. Y por hoy, hasta aquí fue la clase. Benditos sean. Paz y Dios. Gratísimas, maestro. Gratísimas, maestro.